Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Ya, la historia evolutiva de las plantas es súper entretenida. Se dice que derivan de las algas verdes. Una vez que andaba buscando fósiles de plantas para ver y no encontraba y estaba triste, era un sector triásico, entonces yo sabía que iba a encontrar ahí. Porque no solamente te sirven para saber qué plantas habían, sino también te pueden hablar del ambiente, de las temperaturas y hacer una imagen total de dónde vivían los distintos animales. Bueno, no sé, a lo mejor suena como un poco extraño. ¿Cómo crees que serían las plantas como dentro de unos, no sé, miles de años? La historia de la evolución de las plantas es prácticamente la de la vida compleja en nuestro planeta. Ellas fueron unas de las responsables del enriquecimiento del oxígeno en la atmósfera terrestre, por tanto, de gran cantidad de cambios que hubo en la Tierra ligados a esto. En anteriores episodios ya hablamos de huertos urbanos y jardines de polinización que van muy de la mano de las plantas. Al igual que si nos han visitado en Instagram pueden ver diferentes infografías. Hoy toca hablar de la misma evolución de las plantas. Y nos acompaña Andrea Llévenes del proyecto Paleo Andrea. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Súper Bien, emocionado por también, aprender. muy, Hoy muy. vamos a hablar de La plantitas. verdad es que es un capítulo que nos emocionaba mucho a los dos, como presentar toda esta cuestión de cómo fue que las plantas llegaron a ser lo que son ahora. Así que, pues gracias, Andrea, gracias por abrirte el tiempo para hacer esto. Y No, gracias por pues, invitarme. y pues muchas gracias. ¿Y qué opinan si comenzamos? Vamos a hablar primero de fósiles, e incluso la misma paleontología, ¿no? Muchos llegan a pensar que solamente estudian dinosaurios, seres vivos, ¿no? Animales. Y ya como que las plantas están muy rezagadas, ¿no? ¿Cuál es Sí, la rama de totalmente. la paleontología que las estudia y existe un registro fósil de las plantas? Bueno, es que lo que sucede es que la mayoría de las personas, como dijiste, asocia solamente la paleontología a dinosaurios. Eso es lo principal. Y en realidad la paleobotánica en muchas partes no es un área tan grande. De hecho, por ejemplo, en Chile hay 4 o 5 paleobotánicos. Y eso es todo. Órale. Y tenemos mucho registro y cada vez se encuentran más zonas con fósiles de plantas y los fósiles de plantas son súper importantes porque no solamente te sirven para saber qué plantas habían, sino también te pueden hablar del ambiente, de las temperaturas y hacer una imagen total de dónde vivían los distintos animales. Wow. Plantas en Chile. Creo yo recordar que en la época de los dinosaurios, ¿Chile estaba bajo el mar o En el sobre Jurásico. el Jurásico? Muchas zonas de la cordillera se encuentran amonites y todo ese tipo de fósiles de invertebrados marinos porque todo eso era marino. Pero en el Cretácico algunas partes quedaban terrestres, entonces por eso tenemos yacimientos con dinosaurios, sobre todo en lo que es la Patagonia. También en la cuarta región, que es para el norte de Chile, también tenemos zonas con dinosaurios, pero son todos Cretácico tardío. Ok. Entonces, ya hablando de plantas, son más recientes, ¿no? O sea, también tenemos registros paleozoicos en el Ah, país. también. Tenemos registros antiguos también. No son tan abundantes, pero tenemos, y lo que tenemos harto es triásico. Mucha paleoflora triásica, que se ha estudiado poco. En el norte, en el centro y en el sur de Chile hay mucho Mm, triásico con flora. padre. Ok, bueno, y retomando a todo esto, la cuestión de que efectivamente las plantas como que van guiándonos de cierta manera a ver cómo era el ambiente y diferentes condiciones, ¿cuál es en sí su origen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue que evolucionaron? Ya, la historia evolutiva de las plantas es súper entretenida. Se dice que derivan de las algas verdes, ya porque tienen esta característica de la fotosíntesis, que nosotros vemos una planta, la vemos verde, aunque sabemos que en la actualidad hay plantas parásitas que no hacen fotosíntesis, pero lo asociamos principalmente a eso. Y también de que estas algas antiguas que estaban en los mares precámbricos y cámbrico también tenían la característica de formar un embrión. Y eso fue como un punto clave que les dio la protección a un embrión
que derivó que los grupos de plantas terrestres pudieran exitosamente dominar el planeta. Esa fue una característica súper importante y viene derivada de las algas verdes. Entonces, sí, las algas verdes, por así llamarlo, son como estos ancestros abuelitos de las primeras plantas. Claro, sí. Un grupo de algas verdes vendría siendo como los abuelos de las plantas terrestres. Ok, y ahora, ¿cómo es que hacen este salto a ya hacer, o cuál es la primera planta que ya se le puede considerar una planta, ¿no? El salto del mar de alga a la tierra. Claro. Hace unos 430 millones de años, habían de estas plantas bien pequeñitas que son las hepáticas, que vendrían siendo similares a los musgos, ¿ya? Ujú. Pero son bien a ras del suelo, no tienen una raíz verdadera, son chiquititas porque no tienen sistema vascular, pero casi inmediatamente, podría decirse, no pasó un gran tiempo, aparecieron algunos ejemplares como Cooksonia, que es súper conocido, que vendrían siendo ya las primeras plantas vasculares y de ahí ya se disparó la diversidad de paleoflora. Y ahora, también me incluyo, antes llegaba a pensar en estas 4 clasificaciones de que las plantas, ¿no? Briofitas, pteridofitas, gimnospermas, angiospermas. Era una evolución lineal. ¿Cómo en realidad fue que fueron apareciendo sí, estas divisiones, ¿no? Hablando ya de los helechos, de las Bueno, angiospermas. ya. Cada grupo, por así decirlo, por ejemplo, las briófitas ya vendrían siendo de los grupos más antiguos con las hepáticas, que son de las marcantiófitas, así es la clasificación taxonómica. Las encontramos hasta la actualidad, entonces no es que haya una marcantiófita evolucionado en algo posterior, si es que no, que en estos mismos grupos aparecía uno que otro ejemplar con alguna adaptación y ese cambio fue tomado por otras plantas y así comenzaron a surgir estos nuevos subgrupos dentro de estos grupos originales de plantas, por así decirlo. Pero están separados entre sí, no es como lo que se había dicho de que una daba un salto en otra, sino más bien que algunas características tenían en común que hacía que los otros grupos como que tuvieran mejores adaptaciones evolutivas y empezaron a competir de mayor manera. Como en los mismos animales, no tienen algún ancestro en común, pero no son sus propios ancestros, ¿no? Las pteridofitas Claro. de las angiospermas, ¿no? Uh-huh. Van compartiendo un par de características que, por ejemplo, por eso se engloban, por ejemplo, todas las plantas terrestres, incluyendo los 4 grupos, son embriófitas. Pero, por ejemplo, desde los helechos a gimnospermas y angiospermas son traqueófitas, pero eso ya no incluye a las briófitas. Entonces, son características que van teniendo los distintos grupos que se van separando entre sí. No es un lío, un relajo a andar ahí viendo la sistemática de las plantas. No, Sí, no es muy complicado. de hecho, aparecen grupos en el registro fósil que tienen características que no hacen sentido, u otros grupos que se agrupan con ciertos grupos de plantas y después dicen, no, en realidad este tiene relación con otro tipo de planta porque tenía esta característica. Entonces siempre está en revisión el estudio de la paleoflora por lo mismo, porque se hace bien complejo esto de agruparlas correctamente. Si de por sí es algo complicado, ¿no? Todo esto de la cladística. Bueno, para mí. Algo que nos gustaría saber es qué características iban teniendo o qué características eran las que iban cambiando en cada planta conforme a las diferentes eras geológicas, si no me equivoco. Por ejemplo, en el Carbonífero, ¿cómo eran las plantas? ¿Qué características tenían? Ya. Bueno, para iniciar en el Silúrico, que es cuando ya tenemos el panorama de que habían plantas terrestres, tenemos estos grupos de briófitas que son las hepáticas, en sentido amplio estoy hablando, y tenemos estas primeras plantas vasculares que vendrían siendo Cooksonia, que son unas plantas de no más de 5 o 10 centímetros de alto. También habían algunas semiacuáticas que se han encontrado, y esa era como esa era la paleoflora que había en el Silúrico. Pero si seguimos avanzando, ya por ejemplo, mencionaste el Carbonífero y ya sabemos de que la paleoflora se disparó y de que habían, no sé, licófitas que vendrían siendo ya de estas plantas con sistema vascular que llegaban a medir 15 metros o más. Y si uno ve los licopodios de la actualidad,
no tienen esa altura. No, Eran Son enormes. chiquititos. Igual que los helechos, ¿no? También hay helechos gigantes. Los helechos gigantes que se lignificaron bien los tallos y eso les permitió crecer y también en el carbonífero influyó mucho de que había mayor cantidad de oxígeno en la atmósfera. Por lo mismo habían bichos gigantes, o sea, insectos gigantes, y las plantas comenzaron a crecer y aparecieron distintos grupos de plantas. Ya también en esta época aparecen las primeras leñosas, hacerle un poco de competencia a estos helechos que habían crecido pero solamente porque tenían más lignina en el tallo. ¿Qué es la lignina o lignina? Es un compuesto que tienen todas las plantas que les da rigidez y que, por ejemplo, los helechos para crecer aumentaban la cantidad de lignina, pero no tenían un tronco real como la gimnosperma, porque ya tienen un sistema vascular secundario y son más complejas en ese sentido. Pero eso es lo que permite mayor rigidez y al final es lo que permite que haya un crecimiento mayor. Ah, mira. A mi libreta que lo apunto porque eso sí no me lo sabía. Y bueno, después ya en el Mesozoico, vamos a la era de los dinosaurios, seguían habiendo hartos helechos, pero se empiezan a reducir porque las gimnospermas empiezan a ganar espacio, ya son más eficientes, comienzan a crecer más, tenemos estos bosques ya de coníferas que podemos imaginarnos, pero aparecen las angiospermas y ya ellas empiezan a ganar terreno. Ya en el Cenozoico, hasta la actualidad, las angiospermas son el grupo de plantas más dominante que hay. Por ejemplo, algo que siempre digo, si ven un documental de dinosaurios y hay pasto, está malo, porque no había pasto en la época de los dinosaurios, porque el pasto son angiospermas, entonces aparecieron las gramíneas hace unos 50 millones de años y ya ahí también dominaron los suelos, pero antes no había. Órale. Entonces los pastos son angiospermas. Sí, tienen una flor que está abierta, y eso es porque tienen dispersión anemófila, que es por el viento que se dispersa. Casi nunca se Órale. ven, pero sí están. Sí, sí, sí. no, creo que lo primero que haces cuando, por ejemplo, cuando eres chiquito y dibujas un dinosaurio, lo primero que pones es como pastito y árboles y cosas cafés, como que lo primero que te imaginas, entonces, en realidad, saber que no era así, No, de como, hecho, wow. eran suelos más bien, por ejemplo, cafés que uno se podría imaginar y estos arbolitos o arbustos, pero pasto nada. Wow. Eso es súper inútil. Entonces ya llegan las angiospermas, empiezan a dominar, empiezan a ser mejores. Y dominaron. ¿Cuál crees o cuál, si ya se tiene un consenso, que sea la característica principal por la cual las angiospermas pues, fueron mejor que todo? Va por el tema de la flor. Porque gracias a la flor, hacer esto tan llamativo, hicieron esta relación simbiótica con insectos, con mamíferos pequeños, entonces hay una dispersión mayor porque los grupos de plantas siempre querían como ganar mayor territorio, ese era el objetivo que tenían, poder dispersarse a un mayor terreno. Y no lo lograban tanto. Las gimnospermas quizás un poco más con el polen alado que tienen, que llega a espacios más grandes, pero ya las angiospermas con la flor y después el fruto, por ejemplo, animales que se comían el fruto, no procesaban la semilla, no la digerían y después la defecaban más lejos, eso le servía a la planta. Entonces esas son como la flor y la derivación de la flor que vendría siendo el fruto es la característica principal que hizo que las angiospermas ganaran. Florecillas. ¿Y las angiospermas en qué momento fue cuando aparecieron? Ya, eso es tremendamente polémico. De hecho, mira, se tienden a enseñar de que aparecieron en el Cretácico porque ya sabemos que habían muchas en el Cretácico, pero hace unos 3, 4 años en China aparecieron muchos depósitos con flores jurásicas de 190 millones de años. Entonces ya se está olvidando de que decíamos Cretácico y lo estamos reemplazando por Jurásico. Aún hay personas que no quieren cambiar, pero hay muchos paleobotánicos que estudian evolución, principalmente evolución sistemática de los grupos de plantas, y ellos postulan de que vendrían siendo trigásicas. Y eso lo he escuchado de varios paleobotánicos en estos años, que ellos dicen no, deben ser mucho más antiguas de lo que se han encontrado.
Así Más, que esa es una discusión abierta que hay en torno a las plantas con flor. claro, pero pues siempre se van a estar haciendo descubrimientos nuevos, ¿no? Y van cambiando ahí las cosas. Claro, siempre hay estudios nuevos y siempre hay polémicas nuevas. Por eso es tan entretenida esta área. Y a todo esto, hay algo que me causa curiosidad en estos momentos, ya que, bueno, esta semana sacamos un episodio sobre extinciones masivas y toda esta cuestión, y me gustaría saber qué es específicamente lo que sucedía con las plantas en ese momento, así, por ejemplo, en glaciaciones, que cambios de temperatura, cambios en la atmósfera, ¿cómo era que ellas lograban adaptarse? O si es que sabes algún ejemplo, cómo son sus mecanismos para sobrevivir y para adaptarse. Eh, Hay plantas que son muy sensibles y que frente a distintos cambios se extinguen, pero hay plantas que son súper resistentes. Ya hay un ejemplo de una planta actual, que no sé decir el nombre, se escribe Welwitschia, algo así, que es una planta que no ha cambiado en como 200 años, que está el primer registro de esa planta y está igual, en un desierto y está idéntica, no ha cambiado nada. Entonces ya sabemos que hay plantas que son sumamente resistentes. Los mecanismos de muchas frente a estos como temas ambientales es reducir el tamaño, o algunas que necesitan más radiación solar expanden más las hojas. Son algunos mecanismos que utilizan, pero también sabemos de que hay grupos de plantas que son sumamente resistentes y esos siempre han existido. Órale, y ahorita que mencionas este ejemplo de esta Wow. planta, hay fósiles de la misma planta, ¿no? Algo dicen que... No de la misma planta, pero sí del grupo al que pertenece. Y de hecho es una planta Entonces, bien extraña. ahí luego nos pasa el nombre para ponerle una foto ahí cuando se suba el episodio. Ya, porque no me acuerdo específicamente cómo se escribe, pero la recuerdo, le veo una fotito. Va, va, va. ¿Sería el mismo caso que con los animales a los que se les llaman fósiles vivientes o ¿cómo? Anacrónicos o algo así? Bueno, fósiles vivientes también hay plantas, como el ginkgo. No sé si ubican el ginkgo biloba. Sí. Ya, ese es un fósil viviente porque el ginkgo, el género ginkgo, aparece en el Pérmico. En el Triásico había mucho ginkgo. Por ejemplo, acá en Chile, todos los depósitos con paleoflora triásica tienen ginkgo, pero en la actualidad solamente está el ginkgo biloba. Entonces, por eso nosotros decimos que es un fósil viviente. Bien fuertes que son las plantitas. Ya llevamos 4 o 5 ¿Qué? episodios, no, 4, ¿no? Hablando de lo hermoso y lo diverso que son las plantas. Sí, como 4. Ajá. Y que luego se les deja muy así apartados, ¿no? Como lo mencionamos al inicio. De lado. Claro, y también hay otra área que es súper interesante y que también es más incluso desconocida que la paleobotánica, que es la paleomicología, que son los que estudian hongos fósiles. Porque los hongos ya vienen siendo de los organismos más antiguos que sabemos que habían en el planeta. Y sabemos, por ejemplo, que cuando aparecen las primeras plantas terrestres en el Silúrico, ya habían hongos gigantes, que se llaman prototaxites. Son unos hongos bien grandes que vivían en esa época. Se han encontrado fósiles súper bien preservados en ámbar, hay unos en sedimentos de Brasil que tienen características que uno puede estudiar y ver los distintos grupos, pero es un área súper pequeña. De hecho, los que estudian paleomicología generalmente son paleobotánicos. Ah. Entonces ya sabemos que hay poca gente estudiándolo. Y poca por la fosilización en sí de los hongos, ¿no? O sea, hay suficientes fósiles para estudiarlos en realidad. Ujú. Yo creo que principalmente va porque la mayoría de las personas que se especializan en paleontología quieren trabajar animales, principalmente vertebrados. Esa es el área más grande que hay, paleontología de vertebrados, después paleontología de invertebrados. Esas son las dos áreas como más grandes que hay dentro de esta ciencia. Por ejemplo, también tenemos micropaleontología, que también hay sumamente pocos micropaleontólogos y es súper importante la micropaleontología porque nos da un contexto ambiental. También se asocia al petróleo, en algunas industrias buscan micropaleontólogos. Está la paleobotánica, la paleomicología, está la paleoecología, que ya es un concepto más amplio. Entonces hay muchas áreas, pero principalmente la gente quiere trabajar con animales. Y ahorita mencionabas algo sobre la conserva de los fósiles en hongos, pero ¿qué hay sobre los fósiles en las plantas? ¿Cómo es que los conservan? Si es que conoces cuáles son los mejor conservados, ¿qué técnicas utilizan cuando ya están, por ejemplo, en el campo y que encuentran un fósil?
¿Cómo es ese proceso? Si es que has tenido la experiencia. Bueno, los tipos de preservación que tenga el fósil va a decir mucho de cómo se extraiga el fósil. Acá en Chile hay una normativa súper dura respecto al tema de los fósiles. Solamente pueden ser extraídos por personas autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, que eso ya vendrían siendo paleontólogos profesionales que hicieron el trámite para ser admitidos por el Consejo de Monumentos Nacionales. Ey. Sí, pero he estado con ellos. Por ejemplo, generalmente los troncos, como fosilizan por permineralización, es súper sencillo. O sea, se extrae el tronco, está ahí, se limpia un poco el sedimento alrededor, pero muchas veces hay paleoflora que está o en sedimento, que hay que sacar el bloque, o en algunas rocas como lutita, que vendrían siendo unas rocas de unos granitos finos, y eso hay que hacer unos cortes, pero generalmente con paleoflora no se hace, porque no se invierte en sacar ese tipo de fósiles. Generalmente las máquinas van a sacar otro tipo de fósiles y no las plantitas. Y otro Y después comentario se de, erosionan y se pierde el ah, fósil. más que nada por tener partes blandas, ¿no? No, la mayoría de la paleoflora, que por ejemplo las que se encuentran carbonizadas o ese tipo de que es bien habitual, no tienen partes blandas, son impresiones. Ujú. Sí he encontrado en sedimentos hojitas con la cutícula, de hecho se ven hasta brillosas, y eso yo creo que permitió que se preservaran. Encontré unas de 13 millones de años hace 3 años. Sí. Wow. Y estaban con la cutícula, se veían súper bien las nerviaciones, se podía hacer una descripción bien adecuada de esos fósiles. Personalmente, mi área de interés va de Triásico hacia atrás, entonces yo siempre hablo de 240 millones de años hacia atrás, 230, pero claro, 13 millones de años para alguien que ve el tiempo geológico no es nada. Un O sea, pestañear. es harto tiempo, pero en realidad, comparado con la tabla cronoestratigráfica, que es la tabla que utilizamos, no es nada. Otra pregunta que nos gustaría saber es cómo fue que las plantas contribuyeron a la construcción de la atmósfera como la conocemos hoy en día, ya que pues sabemos que sí contribuyen en esta parte del oxígeno, pero hay organismos más fuertes que ellas. ¿Y cuál es su papel en sí? Ya, bueno, la atmósfera en un inicio de la historia geológica no tenía oxígeno, o tenía una baja cantidad de oxígeno en realidad. Luego ocurrió un evento que se llama la gran oxidación, pero ahí principalmente fue gracias a bacterias o microorganismos que tenían esta capacidad de hacer fotosíntesis, pero las plantas logran mantener la atmósfera como la conocemos y que nos permite la vida, porque al realizar el proceso de fotosíntesis, al también secuestrar el carbono, hay especies de plantas en la actualidad incluso que se les denomina sumideros de carbono porque retienen el CO2 que estaba en la atmósfera y lo mantienen ahí secuestrado, por eso también se le dice secuestro del carbono. Entonces, contribuyeron a mantenerlo, aunque no son las principales en hacer esta labor, sino más bien las algas vendrían siendo de los principales grupos que se encargan de esto, las microalgas, pero las plantas tienen el rol en la parte terrestre y son las que mantienen las condiciones aptas. Entonces es un mito esto de que las plantas son los que producen más oxígeno que las que producieron toda la atmósfera anterior. Ah, claro, sí, eso no es la realidad. La realidad es que sí, contribuyen bastante, pero el rol principal tenemos que darle la estrellita a las algas, a las microalgas. Desmintiendo mitos aquí. Además de aprender muchas cosas, ¿eh? Wow, está súper, súper interesante todo esto. Porque, pues, como hace rato todas las preguntas, ¿no? Entonces las plantas son impresiones, porque yo pensaba que sí habían, así como los mismos huesos de vertebrados, plantas fosilizadas, pero pues ya ves, ya vemos que no es el caso. O Y sea, ahora, sí hay plantas fosilizadas que se han mantenido en otros medios, pero la mayoría son impresiones. ok. Y ahora, ya nos contaste, ya nos platicaste toda esta historia, ¿no? Ya nos hablaste de la clasificación. Y sí, hemos mencionado mucho paleobotánica, ¿no? Es una rama de la paleontología.
pero ¿sabes cuál es, digamos, su historia o cuándo fue que realmente ya se hizo una ciencia? O el padre de la paleobotánica, ¿no? Si mis conocimientos no me fallan, creo que de la paleontología es Cuvier, ¿no? La verdad, en historia no soy tan buena. Eh, yo asumo que la paleobotánica viene del lado de los botánicos, porque los paleontólogos desde el inicio, desde hace un par de cientos de años, 1700, que empieza a agarrar más fuerza, 1800, siempre estudiaban los animales, le llamaban la atención los animales. Entonces, a mí siempre me ha dado la impresión, porque también generalmente son más los botánicos quienes tienen como este mayor interés o impulso en conocer otras formas de vida de las plantas. Ok. Por lo mismo, ¿no? Que dices que los paleontólogos como que ni le daban la importancia. Claro. Ya casi para concluir, ¿no? ¿Cómo se puede especializar uno en esta rama de la paleobotánica? Claro, que partiendo de paleontología, ¿no? Pero, ¿o cuál fue más que nada el camino que se tenga que recorrer, ¿no? Para que haya justamente más paleobotánicos, pues como nos comentas, es muy importante en todo esto de la paleoecología, ¿no? Los paleoambientes. Uh-huh. Bueno, el camino en los países que son la mayoría que no existe la carrera paleontología, llegar a sacar paleontología es un camino largo, porque hay que estudiar una carrera en ciencias, puede ser geología, puede ser biología, puede ser medio ambiente, y después de estudiar eso, uno tiene que especializarse, y generalmente muchas personas cuando empiezan a aprender de paleontología no se les enseña paleobotánica. Yo tuve la asignatura en la universidad de paleontología y yo no vi paleobotánica. Yo aprendí paleobotánica gracias a un botánico que me habló de la paleobotánica. Y fue como, Ah. oh, existe esto, porque en realidad antes no había como un mayor acercamiento, pero generalmente viene como del lado más de los botánicos, de los biólogos que se interesan más por las plantas. También hay geólogos que trabajan en temas de paleobotánica que se especializaron con los años, pero principalmente yo creo que el punto que amplía esta ciencia viene desde los botánicos con un interés a conocer la vida antigua. Pero el camino para especializarse es, bueno, hacer un posgrado en paleontología y hacer la tesis en paleobotánica. Y ahí uno sale como Ah. paleobotánico. La especialidad la obtiene de la tesis de posgrado. Sí, ok. Ahí para los que nos escuchan y les interesa la paleontología, y de estos pequeño grupo que digan, no, pues yo quiero estudiar las plantas, ¿no? Y una última pregunta antes de cerrar esto. Nos gustaría saber si con todo esto las plantas siguen evolucionando y si es que, bueno, no sé, a lo mejor suena como un poco extraño. ¿Cómo crees que serían las plantas como dentro de unos, no sé, miles de años? A lo Bueno, mejor 100. como todos los organismos en el planeta, la evolución pasa constantemente, o sea, los grupos de plantas van a seguir teniendo procesos evolutivos sí o sí. Van a adquirir nuevas características. Las plantas son súper reactivas al medio ambiente. Estamos en una época compleja respecto al medio ambiente y yo creo que de ahí algunos grupos van a lograr adaptarse, muchos no. Se viene una situación bien compleja en el mundo en realidad, entonces Nada no más sé si las podría plantas. proyectarme tanto al futuro, porque el panorama está sumamente incierto. El cambio climático es grave. Yo estudio medio ambiente, entonces es un tema bien complejo. Y las plantas son de los primeros grupos que pueden verse más afectados, y como son productores primarios, como son la base de los demás grupos, por ejemplo, de los animales que tienen que consumir las plantas y los que se consumen esos animales, podría ser bastante desastroso respecto a eso. No podría decir, oh, en el futuro las plantas van a ser de tal manera. Yo creo que las plantas que logran sobrevivir quizás sean más aptas a la radiación, quizás requieran de menos luz, etcétera. Algunas cosas así se me pueden imaginar, pero más a ciencia cierta no podría decirlo.
Ay, sí. Y justamente venimos de este episodio de hablar de las extinciones y de la sexta, ¿no? Que cayó como anillo al dedo este comentario. Y pues sí, muy, muy acertado. Sí, estamos en una nueva extinción. Comenzó hace un par de años ya las evidencias fuertes en los mares, con unos microorganismos que empezaron a ver que empezaron a decantar esos grupos, y ahí ya se comenzó a hablar, ya estamos a borde de una gran extinción. Ay, sí. Pues para no irnos tan tristes, ¿no? Para no terminar tan triste, me gustaría que nos compartieras, aunque sea corta, una experiencia que hayas tenido como lo que ya nos comentaste, ¿no? Que encontraste un fósil de hace 13 millones de años. Pero así una que haya tocado tu corazón y que digas, ay, me encantan las plantas, me encanta la paleobotánica. Una, aunque sea. A ver, podría contar una vez que andaba buscando fósiles de plantas para ver, y no encontraba y estaba triste. Era un sector triásico, entonces yo sabía que iba a encontrar ahí, pero no se veían en ninguna parte porque estaban a borde costero, y eso significa que por culpa de las olas se erosionaban. Y cuando ya encontré una impresión de un helecho, fue hermoso, fue un momento hermoso, porque era un helecho de 225 millones de años que estaba ahí. Y yo lo podía ver, vi algunas características que estaban de las nerviaciones, se podían distinguir, no tantas, pero se podían ver. Y la otra fueron estos fósiles de 13 millones de años que eran muy lindos, y cuando encontré el bloque, cuando sacamos el bloque, yo casi me puse a llorar porque de verdad se veía tan claro todo, era como una ventana. Es que eso es lo impresionante, que es una ventana al pasado. Tú a través de esto puedes imaginarte cómo era el mundo en esa época. Y eso creo que es lo bonito que tiene esta ciencia. Ay, sí. Y todas las áreas contribuyen al final a hacer esta imagen, porque una persona no puede estudiar plantas, animales, hongos, microorganismos, es imposible. Entonces lo que hay que hacer es mayor quizás contribución entre todos los científicos de las áreas, porque los grupos de paleontólogos en muchos sentidos están bien aislados. Los paleovertebrados por un lado, los paleobotánicos por otro, pero en realidad para hacernos la imagen debería haber mayor unión entre los distintos grupos, porque eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr, una ventana hacia el pasado. Ay, qué bonito. Me conmovió mucho. Voy a llorar. Hay algo que me llama mucho la atención, en particular de cómo te expresas en esta cuestión de paleobotánica y las plantas y los fósiles, y me gustaría saber qué fue o cómo fue para ti esa experiencia de decir, yo quiero dedicarme a esto, es lo que me gusta, lo que me llena. ¿Cómo es para ti? ¿Qué es eso que te dijo aquí es? Bueno, yo desde niña quería paleontología, quería irme al área de la paleontología, principalmente por películas como, no sé, Jurassic Park o los documentales de la BBC. Mis papás me regalaron muchas enciclopedias, muchas. Entonces, creciendo, cada vez iba aprendiendo más de paleontología, y creo que eso fue lo que me impulsó. Cuando tuve la asignatura en la universidad, yo todavía tenía la concepción más de animales, pero cuando conocí a este botánico y me enseñó, me prestó 3 libros, me acuerdo, 3 libros de paleobotánica. Me los leí los 3 en un par de días, y eran unos libros bien grandes. Yo dije, Wow. no, esta área me hace preguntarme mucho más, me hace dudar mucho. Eso quiero hacer, quiero preguntarme cosas constantemente. Quiero estar buscando cosas que me hagan preguntarme por qué pasa eso. Yo encuentro que la paleobotánica es muy extraña porque las plantas son muy extrañas en Sí. general. Tienen algunas, no sé, hay plantas que se mimetizan y no tienen ojos para saber cómo son las otras plantas y se mimetizan. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, lo mismo me llevó al sentido de los fósiles. Hay unas características que están en el registro que son muy extrañas. Yo las defino así, son extrañísimas. Y creo que eso es como lo que más me dijo, ya, yo me quiero ir a esa área porque hay muchas preguntas sin resolver. Con el tiempo cada vez salen más polémicas. Lo de la flor, lo de cuándo en concreto llegaron a la Tierra. Hay gente que lo ubica 100 millones de años antes. Hay equipos trabajando en eso. Entonces, las preguntas nunca se acaban en esta área. Entonces, eso fue lo que me motivó a decidirme por paleobotánica. Órale.
Y es que sí es bien cierto eso de ese comportamiento de las plantas, porque es como de cómo ella sabe que está pasando esto, cómo es que ella desarrolla su flor o no. Ay, es padre esto. Qué bonito. Las plantas son hermosas. Ujú. Sí, la verdad es que sí. Ay, qué precioso. Qué lindas anécdotas. Y eso hasta incluso podría ser una motivación para alguno de los que nos está escuchando, ¿no? Para adentrarse a la paleontología. Ujú. Sí, es un área muy, muy interesante y es muy linda. Sí, y te hace preguntarte todo el rato, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto no? Entonces uno está así. Yo cuando leo papers, voy sacando los papers más actuales y siempre hay un meme de Sheldon que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque eso fue. Siempre estoy así. Siempre Sí, que leo papers estoy así. eso es lo bonito. Incluso no solo de la paleontología, ¿no? De la ciencia. Que uno Claro. pregunte y pregunte. Y que se pueda Ujú, responder al investigar. ujú. Nada mejor que eso. Ay, pues ahora sí que sí. A concluir, pues muchas gracias, Andrea. La verdad es que puedo hablar por los dos porque también lo veo en la cara de Karen. Es como de, wow, qué padre. Muchas cosas acabamos de aprender, eh, desmintiendo mitos, hablar de todo esto de las plantas, muchas cosas bonitas. Gracias por estar aquí hoy. Y no sé si quieres agregar una última cosa. Bueno, gracias por invitarme. Yo feliz hablando de las plantas. Voy a llevar la voz de las plantas a más lados porque, Ay, como sí, dije, es un área pequeña que mucha gente todavía no le da la relevancia que hay que darle, entonces hay que hacerla visible. Y ese es como mi propósito en este momento, hacer más visible otras áreas. La paleontología no son solamente dinosaurios. Son geniales los dinosaurios, siempre lo he pensado, animales grandes así que andaban en el mundo, pero las plantas son la base de la vida, entonces hay que darle más mérito. y sí. Qué buen propósito, la verdad. Ahí para que pasen a sus redes. ¿Cómo te encontramos? Por ejemplo, en Instagram y TikTok soy paleo-andrea, y en Facebook soy paleo andrea. Ok. Esas son mis redes, súper originales. No, la verdad es que un nombre es súper concreto, descriptivo y vas a encontrar paleontología con Andrea. Qué mejor. Claro. Pues bueno, nuevamente gracias. No sé si Karen, tú no te pregunté algo que quieras agregar. Sí, Andrea, muchas gracias, la verdad, porque, bueno, esta experiencia está muy padre, ya que habemos personas que no estamos como tan adentradas en esa cuestión de la paleontología y mucho menos en la paleobotánica. La verdad es que yo no conocía esa rama, ni siquiera sabía si de, no, existe la paleobotánica, ¿cómo es eso posible? Y pues la verdad es que muchas gracias a tanto a Ulises como a mí, pues nos dejas mucho conocimiento y pues muchas ganas de seguir colaborando y de seguir haciendo material juntos. Para seguir hablando de paleo en un futuro. Y de Gracias. plantas. Fue un espacio entretenido para conversar de este tema. Sí, Y sí, y pues bueno, esperamos les haya gustado también a todos los chicos y chicas que nos estén escuchando o que nos escuchen en un futuro. Esto fue el episodio 7 de Ecos de la Ciencia, Evolución de las Plantas con Alendrea. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Chao, gracias.